Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es García Muñoz Lisset y soy del grupo 4MV4. Y hoy les voy a presentar el tema de esfuerzos cortantes en las almas de vigas con patines. Esto es para la materia de mecánica de los materiales 1. Así que comencemos. Bien, dice: cuando una viga de patín ancho se somete a fuerzas cortantes, así como a momentos flexionantes, los esfuerzos normales y cortantes se desarrollan en las secciones transversales. La distribución de los esfuerzos cortantes en una viga de patín ancho es más complicada que en una viga rectangular. Así como podemos observar en la imagen, en las imágenes que tenemos a la derecha, es lo que tenemos una viga de patín ancho. Los patines, como comúnmente los conocemos, son ahora sí que los rectángulos de arriba. Y lo que podemos ver en medio, lo que es la parte más delgadita de la viga, ese se conoce como el alma. Entonces, en la segunda imagen podemos observar lo que son las fuerzas cortantes, cómo actúan sobre ¿cómo se llama? Sobre la sección transversal de la viga. Podemos ver cómo en los patines están tanto en el eje de Y como en el de Z. Y podemos ver también cómo en el alma solo actúan las fuerzas de Y. Bien, dice: esfuerzos cortantes en el alma. Lo que ya les había dicho, que el alma es la parte delgada de la viga. Dice: para esto se harán las mismas suposiciones que se plantearon para una viga rectangular. La viga rectangular básicamente, pues, lo que le falta, como por decir, al área de esta viga de patín ancho, es la rectangular, simplemente es el puro rectángulo, a comparación de esta que comúnmente se ve como si fuera la letra I en mayúscula. Dice: es decir, que los esfuerzos cortantes actúan paralelos al eje y que están distribuidos uniformemente a través del espesor del alma. Por lo que usaremos la siguiente fórmula, que es: el esfuerzo cortante es igual al producto de la fuerza cortante máxima por el momento estático, y esto se divide sobre el producto de el momento de inercia por el ancho en este caso, del alma. Dice: después, el área que se encuentra sombreada, como podemos ver en la imagen, hay una parte que está como en azul más oscuro. Esta es el área que vamos a trabajar, pero como dice ahí, la vamos a dividir en dos. Entonces, la primera área es el A1, que es igual a B. ¿Qué es B? Es el ancho de la viga. Esto se va a multiplicar por H sobre 2. ¿Qué es H? Es la altura de toda la viga. Entonces, a esa le dividimos entre 2 y a esto le restamos H1 sobre 2. ¿Qué es H1? Es la altura de la pura alma de la viga. Entonces, básicamente aquí solo estamos encontrando el área de lo que es el rectángulo, en este caso el patín superior de la viga. Ahora dice: el segundo rectángulo es la parte del alma y Y1 es la distancia desde el eje neutro hasta la línea EF que podemos ver en la imagen y del cual este es su área, que es A2 es igual a T. T en este caso es el ancho del alma y esto se va a multiplicar por H1 sobre 2. Ya les había dicho que H1 es la altura de la pura alma de la viga, menos Y1, que dijimos que es la distancia desde el eje neutro hasta la línea F. Ese va a ser el segundo rectangulito del cual vamos a encontrar su área. Ahora, los momentos estáticos de las áreas A1 y A2 se obtienen multiplicando estas áreas por las distancias desde sus centroides respectivos hasta el eje Z. Entonces, vamos a tener que el momento estático de estas áreas va a ser igual a A1. La primera área se va a multiplicar por H1 sobre 2 más H sobre 2 menos H1 sobre 2, y esto mismo lo vamos a dividir entre 2, más el área 2, y esta se va a multiplicar por Y1 más H1 sobre 2 menos Y1, y esto lo vamos a dividir entre 2.
Ahora vamos a sustituir las áreas que ya habíamos sacado del anterior dispositivo, perdón, y las vamos a sustituir, y ya simplificando vamos a tener que el momento estático es igual a B, que habíamos dicho que era B, es el ancho de la viga sobre 8, y esto lo multiplica por h al cuadrado menos h1 al cuadrado también, más t, que era el ancho del alma, sobre 8 por h1 al cuadrado menos 4y1 al cuadrado. Ahora, finalmente sustituyendo en la primera fórmula, que era la que les había dicho del esfuerzo cortante, vamos a tener que este es igual a la fuerza cortante sobre 8, que multiplica al momento de inercia por el ancho del alma. Y esto se va a multiplicar también por el ancho de la viga, por h al cuadrado menos h1 al cuadrado más t por h1 al cuadrado menos 4y1 al cuadrado. Ahora, el momento de inercia de la sección transversal es igual a la fórmula que tenemos a continuación, que es B por h al cubo sobre 12 menos h1 al cubo, que multiplica a B menos T sobre 12. Y bueno, ya simplificando un poco, nos queda que es igual a 1/12 que multiplica a BH al cubo menos BH1 al cubo más T por H1 al cubo. Eso que habíamos dicho que es el momento de inercia. Ahora, tenemos lo que también los esfuerzos cortantes máximo y mínimo. Dice, el esfuerzo cortante máximo en el alma de una viga de patín ancho ocurre en el eje neutro, donde Y1 es igual a 0. El esfuerzo cortante mínimo se obtiene donde el alma se une a los patines y ese Y1 es igual a más o menos H1 sobre 2. Recuerden que H1 que era solamente la altura del alma de la viga. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante máximo es igual a la fuerza cortante sobre el momento de inercia, que multiplica al ancho de la viga por 8, y a la vez esto se multiplica por B, que habíamos dicho que es el ancho de la viga, por h al cuadrado menos BH1 al cuadrado más TH1 al cuadrado. Eso es el esfuerzo cortante máximo. Ahora, para el mínimo, tenemos que es igual a la fuerza cortante por el ancho de la viga, esto sobre 8 veces por el momento de inercia por T, que era el ancho del alma. Y esto mismo se va a multiplicar por h al cuadrado menos h1 al cuadrado. Entonces, esas son las fórmulas para el esfuerzo cortante máximo y el mínimo. Ahora dice, para la fuerza cortante en el alma. La fuerza cortante vertical soportada por el alma puede determinarse con el producto del área del diagrama de fuerza cortante por el espesor del alma. Es como tenemos aquí en la fórmula, que es 2/3 de H1, y esto multiplicado por el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo. Ahora, sumando las dos áreas, multiplicando por el espesor del alma, obtenemos la fuerza cortante total del alma. Entonces tenemos que T por H1 sobre 3, y esto a la vez multiplicado por 2 veces el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo. Bueno, esfuerzos cortantes, el máximo y el mínimo. Dice, para vigas con proporciones comunes, la fuerza cortante en el alma es 90 a 98% de la fuerza total V, que actúa sobre la sección transversal, y el resto se soporta por cortante en los patines. Más adelante vamos a ver un ejercicio y vamos a comprobar esto que dice aquí. Y aquí tenemos que el esfuerzo cortante permisible es igual a la fuerza cortante sobre T por H1.
Ahora tenemos lo que son las limitaciones. Dice, la teoría elemental del cortante presentada en esta sección es adecuada para determinar los esfuerzos cortantes verticales en el alma de una viga de patín ancho. Sin embargo, al investigar los esfuerzos cortantes son constantes a través del ancho B de los patines. De aquí que no podemos utilizar la fórmula del cortante para determinar estos esfuerzos. Así que concluimos que la fórmula del cortante no se puede emplear para determinar los esfuerzos cortantes en los patines. Sin embargo, la fórmula del cortante da buenos resultados para los esfuerzos cortantes que actúan horizontalmente en los patines. Y como les decía, este es el ejercicio que vamos a ver rápidamente. Dice, una viga de patín ancho, que es la que tenemos del lado izquierdo, dice, se somete a una fuerza cortante vertical de 45 kilonewtons. Las dimensiones de la sección transversal de la viga son que B es el ancho, es igual a 165 milímetros, T el ancho del alma, 7.5 milímetros, H el ancho de la viga, la altura de la viga, que son 320 milímetros, y H1, la altura del alma de la viga, son 290 milímetros. Ahora, ¿qué nos pide? Dice, determine el esfuerzo cortante máximo, el esfuerzo cortante mínimo y la fuerza cortante total en el alma. ¿Qué nos dice? No toma en cuenta las áreas de los filetes al hacer los cálculos. ¿Cuáles son los filetes? En este caso son como que las uniones entre los patines y el alma de la viga. Eso no los vamos a tomar en cuenta. Bien. Para los esfuerzos cortantes máximos y mínimos, primero vamos a calcular lo que es el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Entonces, en las ecuaciones que ya presentamos en las diapositivas, vamos a solamente a sustituir valores y tenemos que el momento de inercia es igual a 130.45 por 10 a la 6 milímetros elevados a la cuarta. Ahora, ya teniendo el momento de inercia, lo vamos a sustituir tanto en en el esfuerzo cortante máximo como en el esfuerzo cortante mínimo. Y tenemos que el esfuerzo cortante máximo es igual a 21 megapascales y el mínimo es igual a 17.4 megapascales. ¿Y qué nos dice? Que en este caso la razón entre el esfuerzo cortante máximo y el mínimo es de 1.21. Es decir, el esfuerzo máximo en el alma es 21% mayor que el esfuerzo mínimo. Dice, la variación de los esfuerzos constantes sobre la altura H1 del alma se muestra en la figura. Bueno, como podemos ver en la figura del lado izquierdo. Ahora, vamos a calcular qué más nos pide lo que es la fuerza cortante total. Lee lo que es del alma. En las diapositivas igual ya están las fórmulas, entonces solamente sustituimos y esto nos da el valor de 43 kilonewtons. Y como vimos en una diapositiva anterior, es más, vamos a regresarle, que nos decía que para vigas con proporciones comunes, la fuerza cortante en el alma es 90 a 98% de la fuerza total que actúa sobre la sección transversal. ¿Y qué es lo que tenemos? En el primer dato, ¿qué es lo que nos dicen? Que la fuerza cortante vertical es de 45. ¿Y cuánto nos sale en la fuerza cortante del alma? 43 kilonewtons. Entonces podemos ver que el alma de esta viga particular resiste 96% de la fuerza cortante total que nos da al principio del ejercicio. Ahora, para el esfuerzo cortante promedio en el alma de la viga, sustituimos valores y nos da que son 20.7 megapascales, que dice que solo es el 1% menor que el esfuerzo máximo, que nos había salido de 21 megapascales. Y bueno, con esto sería todo de mi parte. De antemano, gracias por la atención y hasta luego.